Una nueva norma está a punto de sorprender a millones de conductores, y casi nadie sabe por qué. Un estado acaba de prohibir los marcos para matrículas a partir de 2026. Y tras ese discreto anuncio se esconde una historia enorme de la que nadie habla. Porque en el momento en que esta norma se derogó, los valores de intercambio cambiaron, los concesionarios reescribieron la documentación y un montón de accesorios perdieron su valor al instante. Eso no ocurre con una regulación pequeña. Hay algo más importante detrás. Y esto es lo extraño. Los expertos sabían que esto ocurriría mucho antes que el público. El momento, la implementación, incluso el sistema de control, todo apunta a una sola cosa. Una falla técnica que está a punto de redefinir la forma en que se escanean, rastrean y multan los vehículos. Pero el verdadero problema no es la prohibición en sí, sino lo que la obligó a implementarse. Y una vez que se ve eso, todo lo demás cobra sentido. La ley que sacudió el mercado de la noche a la mañana. Oklahoma no implementó esto discretamente. Cuando se anunció la prohibición de los marcos para matrículas en todo el estado, a partir del año 2026, los concesionarios reaccionaron en cuestión de horas. Los titulares se centraron en la norma, pero la verdadera conmoción se produjo en los sistemas de tasación. En el momento en que un marco se convirtió en un pasivo, el valor de cada vehículo que se entregaba como parte de pago se redujo instantáneamente. Una hoja de inspección del concesionario reveló la rapidez del cambio. Apareció una nueva línea de reacondicionamiento que incluía el desmontaje del chasis, la limpieza y la reparación de superficies. Parecía un servicio de rutina, pero obligó a recalcular por completo las ofertas de intercambio. Cualquier trabajo que requiriera mano de obra, incluso unos minutos, significaba que la oferta se cancelaba. Los conductores que entraron a los lotes esa semana aprendieron la verdad a las malas. El mismo camión, el mismo kilometraje, las mismas condiciones y el mismo historial ahora ganaban menos porque la ley cambió antes de que el mercado pudiera ajustarse. Nada más era diferente. Este fue el momento en que la gente se dio cuenta de que la prohibición de Oklahoma no era simbólica. Afectó directamente al mercado de segunda mano y redujo los precios de la noche a la mañana. Y ese shock financiero fue solo el comienzo. Porque la prohibición no fue motivada por un estilo o una preferencia, sino por un problema que el Estado ya no podía ocultar. La crisis de lecturas erróneas ocultas que obligó a prohibir. Durante años, los sistemas automatizados de Oklahoma tuvieron dificultades para leer las matrículas correctamente. Los bordes decorativos no solo eran una molestia, sino que interrumpían la tecnología central que registraba peajes, multas y verificaciones. Una auditoría del sistema de peajes documentó miles de errores de lectura durante un periodo de 12 meses, cada uno de los cuales desencadenó disputas que el Estado tuvo que resolver manualmente. Cada disputa costaba tiempo, trabajo y dinero. Y cada lectura errónea se convertía en una línea más en una creciente lista de gastos que el Estado no podía absorber. Los vendedores señalaban directamente a los marcos de las placas como la obstrucción que causaba los errores. El Estado no tenía margen para argumentar. Los datos eran demasiado claros. Lo que parecía un simple accesorio cosmético se convirtió en un problema estatal. Las lecturas erróneas no solo causaron peajes incorrectos, sino que crearon lagunas en los sistemas de control y abrieron la puerta a tarifas incobrables. Cuando la tecnología falla a gran escala, la presión presupuestaria surge de inmediato. En lugar de modernizar todo el sistema, los legisladores se centraron en la variable que podían controlar. Los marcos desaparecieron no porque fueran desagradables, sino porque perturbaban una infraestructura de alto costo. Este fue el verdadero detonante de la prohibición, un problema financiero disfrazado de una regla de visibilidad. Y una vez que el Estado tomó medidas, los concesionarios vieron una oportunidad de cubrir sus propias pérdidas. Si quieres más análisis como este, dale a me gusta al video y suscríbete. Cuéntame qué observas en tu zona para que podamos comparar cómo se manifiestan estos cambios en diferentes regiones. Tu experiencia nos ayuda a dar forma a la próxima investigación. Cómo los distribuidores trasladaron el coste al cliente instantáneamente. Los concesionarios no esperaron a la llegada del 2026. Empezaron a reescribir la documentación en cuanto los marcos de matrícula se convirtieron en un problema. La pérdida de los marcos de marca, su publicidad gratuita, creó un vacío que inmediatamente subsanaron con nuevas tarifas. Una hoja de facturación de una importante franquicia de Oklahoma reveló un nuevo recargo por cumplimiento, incluido directamente debajo de los costos estándar de documentación. La mayoría de los clientes ni siquiera lo notaron. Se confundía con la típica acumulación de comisiones, pero esos dólares se acumulaban rápidamente. El concesionario había encontrado una forma limpia de recuperar los marcos de valor de marketing que usaban para ofrecerlos gratis, y lo hicieron sin anunciar nada. El resultado: precios de salida más altos. No porque los vehículos cambiaran, ni porque el servicio mejorara, sino porque el cumplimiento se convirtió en un elemento facturable. Los concesionarios simplemente trasladaron el valor perdido al cliente, una comisión a la vez.
Así es como la regulación impacta más rápido al mercado, no a través de la ley en sí, sino a través de los ajustes que las empresas realizan para proteger sus márgenes. Y una vez que aparece una nueva línea en una hoja de cálculo, rara vez desaparece. Pero los concesionarios no fueron los únicos obligados a adaptarse. El mercado de repuestos fue el más afectado. El mercado de accesorios se desplomó en una sola tarde. Cuando la prohibición de Oklahoma se hizo oficial, las tiendas de accesorios se enteraron de que acababan de perder una categoría completa de productos. Miles de monturas, de temática deportiva, estilos novedosos, asociaciones con concesionarios, se convirtieron instantáneamente en inventario invendible. Un anuncio de liquidación de una tienda regional mostraba lotes enteros con descuentos casi nulos, marcados como descontinuados debido a la regulación. Para muchos pequeños minoristas, esto no fue un contratiempo menor. Los marcos se vendían con regularidad y compensaban las bajas estacionales. Perderlos significaba que el espacio en las estanterías perdía valor y que el efectivo inmovilizado en existencias ahora ilegales no podía recuperarse. Algunas tiendas comenzaron a liquidar de inmediato. Otras optaron por modelos compatibles, pero los primeros compradores aprovecharon las opciones más económicas antes de que el mercado reaccionara. Quienes dudaron vieron cómo subían los precios a medida que la oferta se reducía y la demanda se orientaba hacia los diseños aprobados. Este colapso fue la señal más clara de la rapidez con la que la regulación puede transformar un mercado. Un anuncio obligó a los talleres a reescribir sus modelos de negocio, a los conductores a replantearse el cumplimiento normativo y a todo el mercado de repuestos a adaptarse en tiempo real. La prohibición no solo alteró la legalidad, sino que transformó el ecosistema financiero en todos los ámbitos del Estado. Y las razones más profundas detrás de este cambio revelan hasta dónde llegan las fuerzas económicas. El fallo del sistema de peaje que nadie explicó. Mucho antes de que los legisladores impulsaran la prohibición de los marcos, Oklahoma se encontraba enfrascada en una disputa discreta con los proveedores responsables del mantenimiento de sus sistemas de lectura de peajes. Estos sistemas se basan en bordes transparentes de las placas para verificar los caracteres, y los bordes decorativos interferían lo suficiente como para provocar lecturas erróneas constantes. Un resumen del desempeño de los proveedores del ciclo fiscal anterior destacó fallos repetidos, con lotes completos de escaneos marcados como inexactos. Los proveedores argumentaron que las obstrucciones de las placas creaban condiciones fuera de su control, y los contratos les permitían penalizar al Estado por discrepancias excesivas. Esas sanciones se acumulaban. Cada lectura errónea obligaba al Estado a absorber una pérdida financiera o a redirigir al personal a resolver las disputas manualmente. Ninguna de las dos opciones era económica. Con el aumento de errores, el Estado se enfrentó a una creciente presión para eliminar cualquier excusa que los proveedores tuvieran para negarse a asumir su responsabilidad. Eliminar los marcos era la solución más sencilla, ya que abordaba la obstrucción que los proveedores citaban en sus demandas. La prohibición se presentó como una medida de limpieza y visibilidad, pero los documentos financieros revelaron una historia diferente. Al imponer el uso de placas sin obstrucciones, los legisladores protegieron los presupuestos estatales de las recurrentes sanciones a los vendedores. Una vez que esa presión financiera se volvió imposible de ignorar, otra industria intervino con su propia influencia. Las aseguradoras influyeron silenciosamente en la legislación. Las compañías de seguros observaron los mismos errores de lectura en los carriles de peaje, pero se centraron en un problema diferente. Cuando las placas están parcialmente bloqueadas, la verificación de reclamaciones se vuelve más difícil, especialmente en casos de atropellos y fugas o colisiones controvertidas. Los equipos de suscripción documentaron casos en los que los marcos interferían con las cámaras de tráfico que las aseguradoras utilizaban para confirmar los números de placa. Un boletín interno destacó el costo de resolver identificaciones dudosas, señalando que cada paso adicional de verificación aumentaba los gastos administrativos. Estas empresas nunca ejercieron presión pública. En cambio, impulsaron entre bastidores una legislación que estandarizara la visibilidad de las placas en todo el estado. Lo plantearon como una cuestión de claridad, no de cumplimiento, pero la verdadera motivación era financiera. Si las placas siempre estuvieran despejadas, las aseguradoras podrían resolver las disputas con mayor rapidez y reducir las pérdidas asociadas con reclamaciones no verificables. Este cambio reforzó sus modelos de riesgo internos y redujo el coste de las investigaciones. El impacto finalmente llegó a los clientes. A medida que el cumplimiento de la visibilidad se convirtió en parte de la lógica de suscripción, se produjeron ajustes en las primas. Los conductores que ignoraron la nueva norma se arriesgaron a tarifas más altas, porque sus vehículos ya no cumplían con los estándares de transparencia. Las aseguradoras ahorraron dinero al endurecer los requisitos, pero esos mismos cambios modificaron discretamente los costos mensuales. Con las aseguradoras satisfechas, otro mecanismo financiero comenzó a dar forma a la dirección de la factura final.
El acuerdo de adquisiciones detrás del cambio de reglas. Cuando Oklahoma finalizó la prohibición, coincidió con la aprobación previa de un conjunto de contratos para soportes y herrajes de montaje que cumplían con las normas. Estos acuerdos aparecieron en los registros de adquisiciones estatales semanas antes del anuncio público. El momento no fue casual. Al contratar a los proveedores con anticipación, el Estado garantizó la disponibilidad de piezas que cumplían con las normas en todo el Estado cuando la norma entró en vigor. También garantizó a dichos proveedores un flujo de ingresos estable, financiado mediante tarifas y compras de repuestos. En última instancia, los conductores financian estos contratos mediante nuevas tarifas de matrículas y costos de transacción. El Estado presentó los cambios como actualizaciones administrativas, pero los resúmenes de adquisiciones mostraron una clara relación entre la prohibición y los contratos de hardware. Al exigir matrículas sin obstrucciones, los legisladores crearon una demanda garantizada de soportes que cumplían con las normas, y los proveedores seleccionados obtuvieron acceso prioritario a ese mercado. Para muchos residentes, el costo se presenta en pequeños incrementos. Unos dólares adicionales durante una renovación, un nuevo kit de montaje comprado en una tienda local o cargos de instalación en un concesionario. Individualmente, estos cargos parecen menores. En conjunto, ayudan a financiar contratos multimillonarios. El cambio de normativa no se limitó a regular la estética. Creó una estructura de ingresos que trascendió con creces el cumplimiento normativo. Y enterrado en el texto legal había una fuerza más que impulsaba la prohibición. Una tecnología que necesitaba datos más limpios. La mejora tecnológica oculta en el lenguaje del proyecto de ley. Dentro del texto legal del reglamento 226 se incluía una sutil referencia a módulos mejorados de reconocimiento óptico de caracteres, programados para su despliegue en todo el Estado. Estos sistemas son mucho más sensibles que las versiones anteriores y requieren bordes de placa sin obstrucciones para analizar los caracteres con alta precisión. Una hoja de especificaciones técnicas de los módulos describía cómo incluso una pequeña interferencia en los bordes reducía la fiabilidad durante las comprobaciones automatizadas. Para prepararse para la implementación, el Estado necesitaba placas que cumplieran con los requisitos del nuevo sistema. Los marcos, las cubiertas y los bordes decorativos creaban obstáculos que los módulos mejorados no podían compensar de forma fiable. En lugar de arriesgarse a una costosa recalibración o a nuevas disputas con los proveedores, los legisladores optaron por eliminar la obstrucción por completo. La regulación proporcionó una entrada clara y uniforme para la nueva tecnología. Las consecuencias financieras siguen un patrón predecible. Las actualizaciones del sistema son costosas, y el Estado compensa esos costos mediante aumentos graduales de las tarifas. Ningún conductor paga una gran suma, pero cada renovación, reemplazo y matriculación conlleva una pequeña carga que ayuda a financiar la modernización. Esta parte de la prohibición tenía poco que ver con la seguridad o la estética. Se trataba de preparar los sistemas estatales para una nueva generación de herramientas de verificación automatizada. Una vez que el marco de actualización está listo, las consecuencias comienzan a afectar directamente a las personas detrás del volante. Algunos modelos usados pierden más valor que otros. Cuando se anunció la prohibición de chasis en Oklahoma, el mercado de vehículos usados sufrió el primer impacto significativo. Camionetas, sedanes y, sobre todo, unidades de flotas antiguas se vieron afectados casi de inmediato. Estos vehículos solían llevar chasis instalados por anteriores propietarios, empresas o agencias, y retirarlos requería limpieza, repintado o reemplazo de la placa circundante. Incluso pequeños cambios estéticos redujeron la calificación de condición que los concesionarios utilizan durante la tasación. Una captura de pantalla de una subasta regional reciente mostró claramente el cambio. Unidades comparables sin chasis mantuvieron su valor, mientras que modelos similares con desgaste visible en el montaje se vendieron por mucho menos. El mercado respondió rápidamente porque los compradores en subastas saben que los costos de reacondicionamiento reducen su margen de reventa. Esta realidad se transmite cuando esos vehículos llegan a los concesionarios. La depreciación rara vez se mueve de forma uniforme y la prohibición amplió esas brechas. Los modelos más nuevos con áreas de montaje limpias mantuvieron valores más altos, mientras que las unidades más antiguas absorbieron el impacto total del cumplimiento. Un simple ajuste del área de la placa puede reducir una oferta de intercambio incluso sin cambios mecánicos, lo que deja a los vehículos con márgenes ajustados con las mayores pérdidas. Ese mismo desequilibrio prepara el terreno para la próxima carga financiera, que afectará a los conductores cotidianos. Si quiere mantenerse al tanto de estos cambios de política antes de que afecten su bolsillo, suscríbase. Cada actualización revela las verdaderas fuerzas detrás de estos cambios, y la siguiente ya está tomando forma. Mantenerse informado ahora le ahorra frustraciones más adelante. ¿Por qué los conductores con bajos ingresos enfrentan mayores cargas? Los conductores de bajos ingresos suelen conservar sus vehículos durante más tiempo, les hacen el mantenimiento ellos mismos y operan con poco margen presupuestario para gastos inesperados. La prohibición de chasis impone los costos de cumplimiento a quienes menos pueden asumirlos.
Soportes, herrajes, reemplazos de placas y posibles multas se convierten en gastos inevitables para los conductores que ya están estirando cada dólar. Una simple comparación con la tabla de tarifas actualizada del DMV lo deja claro. Incluso pequeños aumentos en los costos de la placa o el registro generan presión mensual para cualquier persona con ingresos fijos. Los vehículos más afectados también pertenecen a este grupo. Los autos más antiguos suelen presentar desgaste en la zona de montaje, y la extracción de un chasis instalado hace tiempo puede revelar óxido, daños en la pintura o problemas de alineación que deben repararse para cumplir con los estándares de inspección. Estas reparaciones no son opcionales, son necesarias para mantener la legalidad en la circulación. Para los hogares que hacen malabarismos para pagar el alquiler, los servicios públicos y el combustible, un nuevo gasto obligatorio resulta punitivo. La norma ignora a quienes dependen de vehículos antiguos para trabajar o cuidar de sus hijos. Cumplir con esta norma parece sencillo, pero supone una carga para los conductores que ya pagan más solo para mantenerse en movimiento. La presión no termina ahí, porque otra industria ajustó sus precios antes de que llegara la fecha límite. Las flotas de alquiler ajustan los precios antes de la fecha límite. Las agencias de alquiler de Oklahoma operan decenas de miles de vehículos que deberán cumplir con la normativa antes de la fecha límite del 226. En lugar de esperar a que la norma entre en vigor, las principales flotas comenzaron a prepararse con antelación, incorporando el coste de la sustitución de los soportes y la mano de obra en sus modelos de precios. Un memorando de cumplimiento distribuido en una flota nacional confirmó que los gastos de actualización se distribuirían entre las tarifas de alquiler diarias a partir de este año. Estas empresas rara vez asumen grandes costos operativos. Los distribuyen entre su base de clientes en pequeños incrementos que se acumulan rápidamente. Unos pocos dólares adicionales por día pueden parecer insignificantes, pero al multiplicarse por una temporada completa de alquiler, el aumento se hace evidente para cualquiera que viaje por trabajo o placer. Los vehículos de flota requieren frecuentes ajustes de cumplimiento debido al desgaste de la placa, lo que eleva las tarifas de alquiler. Los viajeros ven cotizaciones elevadas etiquetadas como precios rutinarios. La regulación funciona de esta manera. Una norma modifica los costos de la industria, y esos aumentos se aplican a los clientes mucho después de que se haya tomado la decisión. Las consecuencias financieras continúan a medida que las compañías de seguros realizan sus propios ajustes en respuesta al requisito de visibilidad. Pérdida de descuentos por matrícula de las aseguradoras. Las aseguradoras habían estado utilizando datos de lectura de matrículas para respaldar varios programas de conducción segura y de bajo riesgo. Cuando un vehículo pasaba por los puntos de control automatizados de forma limpia y constante, ayudaba a las aseguradoras a verificar patrones relacionados con la conducción responsable. Los marcos interferían con dichas lecturas, y la prohibición podría parecer que mejoraría la consistencia. En cambio, las aseguradoras respondieron descontinuando por completo los programas que dependían de los datos. Una importante aseguradora confirmó la finalización de un programa de incentivos para la lectura de matrículas debido a cambios en el sistema. La desaparición de estos programas implica primas mensuales más altas para muchos conductores. Los aumentos suelen ser sutiles, presentándose como un pequeño ajuste durante la renovación, en lugar de un aumento drástico. Sin embargo, a lo largo de 12 meses, estos pequeños aumentos se acumulan. Los conductores que antes recibían descuentos modestos ahora pagan tarifas estándar sin posibilidad de recuperar los ahorros mediante la verificación de visibilidad. Los aumentos de las primas se acumulan, lo que reestructura los presupuestos familiares a medida que las aseguradoras ganan eficiencia. La prohibición eliminó los incentivos basados en la visibilidad, lo que permitió a las aseguradoras ajustar las tarifas sin compensaciones, lo que dejó a los conductores con mayores costos recurrentes mensuales. Cuando esos ajustes se asienten, el camino por delante revela un sistema que opera casi sin intervención humana. La aplicación automatizada reemplazará las advertencias verbales. Para el año 226, la aplicación de la ley en Oklahoma dejará de lado las paradas en carretera y se implementará en sistemas automatizados que escanean las placas sin intervención humana. El documento de implementación de la aplicación de la ley muestra que las redes de cámaras conectadas a los corredores de tráfico, los carriles de peaje y los sistemas de monitoreo de la ciudad detectarán instantáneamente cualquier vehículo que presente un marco u obstrucción. Una vez detectado, la multa se genera automáticamente, se envía a través del sistema y se envía por correo sin que un agente tenga que intervenir al conductor. Lo que antes terminaba con una advertencia, ahora termina con una multa. Este cambio elimina por completo el factor humano. No hay conversación, ni explicación, ni posibilidad de señalar que el chasis lleva años en el vehículo sin problemas. Los sistemas automatizados no negocian, siguen criterios programados, y en el momento en que una placa no cumple con el requisito, el sistema responde. El impacto financiero se hace evidente rápidamente. Un solo paso de cumplimiento incumplido puede dar lugar a una multa,
y las alertas repetidas pueden acumularse antes de que el conductor se dé cuenta de lo sucedido. Esas multas llegan sin previo aviso y sin oportunidad de corregir el problema con antelación. La regulación, que antes se gestionaba en la carretera, ahora comienza en el centro de datos. Y mientras los conductores se adaptan a la automatización, los estados vecinos están preparando sus propias versiones de la misma regla. Los estados fronterizos planean medidas represivas similares. Oklahoma puede ser el primero en implementar una prohibición estatal de los marcos de matrícula en esta región, pero los avisos de revisión legislativa muestran que estados vecinos están preparando medidas similares. Arkansas, Kansas y Texas han distribuido borradores preliminares o memorandos exploratorios que examinan los requisitos de elegibilidad para sistemas automatizados. Estos estados comparten carreteras, rutas de transporte de mercancías y tecnologías de control, lo que significa que enfrentan los mismos problemas de lectura errónea que impulsaron a Oklahoma a actuar. Si estos estados siguen adelante, el cumplimiento se vuelve inevitable para cualquier persona que viaje. El marco legal de un estado se vuelve irrelevante si un estado vecino lo considera una infracción. Los conductores que cruzan las fronteras por motivos de trabajo, atención médica o recados diarios se enfrentarán a normas de cumplimiento basadas en el sistema que lea primero su matrícula. Esta realidad hace que el cumplimiento temprano sea la única opción práctica. La uniformidad se basa en la consistencia de los datos. Los sistemas automatizados fallan cuando la visibilidad de las matrículas varía entre estados, lo que impulsa a los legisladores hacia una estandarización que reduce las disputas y se alinea con los objetivos federales de datos. Cuando una región cambia, los estados vecinos siguen las mismas presiones técnicas y adoptan normas similares. Y a medida que estas leyes se difunden, un grupo diferente se beneficia de cada paso de cumplimiento que los conductores se ven obligados a tomar, los ganadores ocultos en la economía del cumplimiento. Si bien muchos conductores enfrentan mayores costos, algunas empresas se benefician directamente de la transición. Los proveedores de hardware que proporcionan soportes compatibles, los proveedores que desarrollan nuevos módulos de reconocimiento óptico de caracteres y los integradores tecnológicos que gestionan las actualizaciones a nivel estatal se beneficiarán de la transición obligatoria. Un extracto de la presentación de resultados de un proveedor destacó el crecimiento previsto de los ingresos vinculado a los contratos de modernización de la visibilidad, una frase que reflejaba el lenguaje de la regulación de Oklahoma. Estas empresas operan entre bastidores, pero su influencia es visible en la estructura de la norma. Cada soporte que se vende y cumple con los requisitos beneficia a un proveedor. Cada actualización de software beneficia a una empresa tecnológica. Cada tarifa de instalación financia a un proveedor de servicios. Ninguno de estos dólares se destina a programas de mantenimiento vial o seguridad pública. Se destina a contratistas que cumplen con los acuerdos aprobados por el Estado. Las tasas regulatorias rara vez financian infraestructura. Se rigen por contratos. El cumplimiento beneficia a las empresas posicionadas para obtener ganancias, ya que la participación es obligatoria, no opcional. Ver quién gana explica la aceleración. Una vez que se establece una vía de ingresos, el sistema la sostiene para preservar flujos de ingresos garantizados. Y con estas fuerzas en movimiento, la decisión más inteligente ahora es prepararse con anticipación para evitar costos innecesarios. Los movimientos inteligentes a tomar antes de la fecha límite. Los conductores que se preparan con antelación a la fecha límite del 226 pueden evitar muchos de los gastos que sorprenderán a otros. Quitar un cuadro ahora no cuesta nada y evita multas automáticas posteriores. Comprar un soporte que cumpla con la normativa con antelación mantiene los precios bajos, ya que los costos del hardware aumentarán una vez que la demanda se dispare en todo el estado. Una captura de pantalla de la tendencia de precios muestra aumentos constantes de los kits, que cumplen con la normativa en los últimos meses, una señal predecible de que la oferta se está agotando. El momento oportuno para realizar el intercambio también es importante. Los vehículos que presentan desgaste en la zona de la placa tras retirar el chasis pueden perder valor una vez que la normativa entre en vigor. Intercambiar o vender antes de que esa diferencia estética se convierta en un factor de precio ayuda a proteger el valor del vehículo. Los concesionarios se adaptan rápidamente a las nuevas regulaciones y, una vez que comienzan a aplicar las deducciones por cumplimiento, estas rara vez desaparecen. Actuar con prontitud evita mayores gastos posteriores. Retirar el hardware o instalar un soporte compatible ahora evita multas, depreciación y reparaciones apresuradas. La preparación le permite controlar los costos. Esperar le quita el control al sistema y le expone a sanciones que podría haber evitado. Y con esa base establecida, el panorama más amplio se vuelve claro cuando vemos la prohibición como un sistema impulsado por la economía, no por la estética. Cumplir con las normas es solo una parte del proceso. El verdadero desafío es comprender la rapidez con la que estas normas transforman los costos, la aplicación de las leyes y el valor de los vehículos.
Esta prohibición es solo el primer paso de un cambio más amplio que ya se está extendiendo por los estados vecinos y los sistemas automatizados. Si quiere estar al tanto del próximo cambio antes de que llegue a su casa, suscríbase. Cada actualización le ayuda a proteger su bolsillo de políticas que nunca anuncian el impacto total hasta que es demasiado tarde.